buenas tardes. ¿Se escucha ahí? Sí. Como mencionaba el caballero, nosotros ya hemos dado esta charla hace un par de meses en Palermo y nos convocaron para volverla a dar porque había una audiencia interesante que quería escuchar nuestra propuesta, que en realidad se debió a que en 2014, después de varios años de tener los mismos sistemas en la Biblioteca de Ciencias Económicas, decidimos migrar al COA, que es una herramienta que, como ustedes seguramente ya saben, es un sistema de gestión integrado. Los sistemas de gestión integrado son como cualquier otro sistema que lo que hacen es automatizar todos los procedimientos repetibles, es lo que hace cualquier sistema, a los efectos de poder generar herramientas de diagnóstico y de gestión para cualquier unidad, en este caso una unidad de información. Hay otros programas de gestión integrada como el Tango para lo que es contabilidad de una empresa, etcétera. Esto lo es para una biblioteca. En los módulos que ustedes ya saben que tienen que ver con las distintas áreas que comprende una unidad de información. Procesos técnicos, préstamos, desarrollo de colecciones, etcétera, etcétera. El hecho de ser integrado hace que esté dentro de un mismo programa distintos módulos que se pueden manejar de manera independiente, pero al mismo tiempo están relacionados, de forma tal de poder utilizar los distintos datos de los distintos módulos para la toma de decisiones. La idea es que estas herramientas ayuden a la gestión de la unidad de información a tomar decisiones. Por ejemplo, a través de estadísticas, por ejemplo, a través de contabilidades, por ejemplo, a través de poder cargar un presupuesto y que el sistema automáticamente vaya viendo de qué manera vamos utilizando el dinero para los distintos tipos de materiales que vamos necesitando, para la gestión de los préstamos, etcétera, etcétera. Uno de ellos es el COA, bueno, adquisición, catálogo, etcétera. Nosotros vamos a hablar rápido de manera tal de poder terminar con la exposición general y después volver a ciertos otros puntos y darles espacio que ustedes puedan hacer algunas preguntas, ¿sí? De hecho, además podemos ver después el catálogo porque tenemos internet, así que alguna cosa se puede ver directamente. El COA es una herramienta que nace ahí por fines del siglo pasado. Es un desarrollo que una empresa hace para un sistema de bibliotecas en Nueva Zelanda. Después tiene una serie de modificaciones que le dan la estructura que hoy conocemos, en realidad, muy a principios de los 2000. Una de ellas es la posibilidad de agregar múltiples idiomas para su configuración de menúes, lo cual hace que uno pueda tener sus estructuras en castellano, en nuestro caso. Y después lo que tenía que ver con exportación e importación de registros en MARC, a través de la norma Z3950, y la posibilidad de cargar en MARC 21. Estas herramientas lo que hacen es universalizar el producto. ¿Por qué? Porque el MARC 21 es un estándar internacional a esta altura del partido. Y también, ¿por qué? Porque los procesos técnicos van teniendo un desarrollo a través del cual tratamos de minimizar su tarea para maximizar con los recursos que tenemos la atención al público, los servicios al usuario. Entonces, si esta institución tiene publicaciones que realiza, que edita de manera periódica o irregular, no importa, esta institución sería la más capacitada para poder describirla. Conoce el desarrollo de la publicación, los autores, su filiación, etcétera, etcétera. Y entonces yo desde mi biblioteca, a través de estas normas, de la Z3950, por ejemplo, lo que puedo hacer es meterme en este catálogo y bajarme el registro catalogado directamente. Con lo cual, yo reduzco enormemente el tiempo de catalogación. Haré lo que tenga que hacer para adecuarlo a mis necesidades internas en la biblioteca, pero en realidad cataloga otra biblioteca por mí ese material. Y yo hago exactamente lo mismo. La Facultad de Ciencias Económicas cataloga su producción, hace su repositorio institucional, con todas las características del caso, y cualquiera a través de esa norma se puede bajar los registros, ¿sí? Luego, bueno, de 2013 en adelante se fueron agregando otras funcionalidades ya más pensadas en lo que tiene que ver con el servicio al usuario, más que con la estructura misma del producto,
que bueno, lo que hacen es acercar la información al usuario en sí mismo. Es una herramienta de código abierto. Si es de código abierto, significa que todos tenemos disponible el código a través del cual se ha programado y lo podemos modificar. Esto permitió que se genere una enorme comunidad de usuarios en el mundo, como en algún momento la tuvo la familia ISIS, solo que la familia ISIS no es de código abierto, nunca lo fue. Pero bueno, el hecho de que todos pudieran intervenir en la manera en la cual ese programa hacía las cosas, también hacía que muchos pudieran descubrir los errores, lo que pasa con Linux, lo que pasa con tantas otras cosas, y se genera una comunidad, en este caso internacional, a través de Internet, que lo que va haciendo es mejorar el producto constantemente. No tiene ninguna intención de ser un producto comercial, de instalarse como una instancia corporativa, con lo cual persigue el bien común y nos permite manejar la mayoría de las instancias, de los eventos que nosotros tenemos en el diario. Hay dos tipos de usuarios, ¿no? El usuario de la biblioteca para adentro, porque de la biblioteca para afuera está el usuario común, el que consulta. De la biblioteca para adentro está el usuario que opera y el usuario que administra, y cada uno de ellos tienen distintas herramientas y distintos permisos para distintos tipos de cosas. Lo interesante es que tuve la suerte de trabajar en la CONAVIP antes de volver a la Facultad de Ciencias Económicas, porque había trabajado en otro momento en la facultad. En la CONAVIP ya habían elegido el COA, habían hecho un diagnóstico de elección de software sobre una cantidad para reemplazar al viejo SIGEBI, que era el sistema de gestión de bibliotecas que tenían las bibliotecas populares, que estaba en base a ISIS para DOS, programado en Pascal. Estamos hablando de 2014, 2013, 2012. Y como ellos ya habían hecho la elección del COA, pude estudiar qué era lo que habían analizado sobre COA, PMB, la familia de ABCD, etcétera, etcétera, y por qué habían elegido COA. Entonces, cuando yo volví a la Facultad de Ciencias Económicas, habiendo trabajado en esa instancia, habiendo migrado bases de datos desde ISIS a COA, la decisión ya estaba tomada. Cuando estábamos acá, lo que íbamos a usar era COA, ¿sí? No tuvimos que hacer otro análisis de la situación. Sí fue muy importante que en este proceso hubo un apoyo muy importante desde la institución. La idea era modificar y actualizar, innovar tecnológicamente la biblioteca, que estaba bastante a medida menos en ese sentido. Entonces había un apoyo desde la tecnología, un apoyo desde el recurso humano, un apoyo desde el recurso tecnológico. Esto, si uno lo resume en una sola palabra, es dinero, pero el dinero sin el apoyo político y sin el capital humano que pueda llevar adelante las cosas, no es nada. De todas formas, el hecho de poder tener el apoyo de la institución fue lo que motorizó todas las cosas, ¿sí? La Secretaría Académica es en el ámbito en el cual se maneja la biblioteca, que es una subsecretaría, y tuvimos los recursos necesarios, les decía, como para contratar gente y poder ir capacitando en estos 3 años ya que hace que estamos, pero 2 que utilizamos el COA. Si no es hoy, mañana se cumplen 2 años exactamente que estamos implementando COA en la biblioteca, y la idea era, como el sistema que estaba en la biblioteca estaba atado con alambre, como muchas cosas que hacemos en este país, pero funcionaba, la idea era que no hubiera una solución de continuidad en el cambio para los usuarios. Los usuarios estaban acostumbrados a hacer sus préstamos automatizados y el cambio del sistema no tenía que generarles ningún perjuicio. Tenían que seguir yendo a la biblioteca a hacer sus préstamos automatizados y ni enterarse de que había habido un cambio. Y eso tenía que hacerse rápido por varias razones. La primera, por los costos. Acorde uno tarda más, hay más inversión. Y la segunda, porque se nos caía el servidor. El servidor que teníamos ya estaba muy, pero muy mal. Así que hicimos una ecuación y vimos qué era lo más necesario, lo más urgente versus lo más importante, ganó lo urgente, y en 4 meses instalamos COA sin
mucha preponderancia a lo que tiene que ver con la calidad en la catalogación. ¿Se entiende? Migramos las bases de datos, hubo errores en la migración porque preferimos que haya algún grado de error que después corregimos manualmente, ya está prácticamente todo corregido, pero preferimos que haya una migración rápida y que el usuario tenga un servicio y además tenga un catálogo, un OPAC, cosa que no tenía antes que ponernos a trabajar en el detalle de la catalogación y que OCLC nos felicite. La verdad que preferimos que nos felicite el usuario, y después ver qué hacemos con OCLC, si es que nos importa. Entonces la idea, la última línea que habla acerca del modelo incremental del proyecto habla justamente de esto. Fuimos como las capas de una cebolla, tomamos a los registros, hicimos lo que teníamos que hacer para que sean migrables, después fuimos de vuelta sobre los registros, no sobre todos, sino sobre una gran mayoría, y corregimos una serie de cosas, fuimos de vuelta sobre los registros, sobre, por ejemplo, los congresos, que eran los que peor habían caído, y modificamos 2.500 registros a mano, y de esa manera hoy podemos decir que tenemos una catalogación aceptable, dentro de todo, y que los sistemas estuvieron funcionando siempre. En 4 meses, les decía, el COA estaba andando. Este es el cronograma a través del cual desde 2015 mayo empezamos a ver la estructura de datos que teníamos, nuestras necesidades, qué nos ofrecía el COA, esto con un consultor. El consultor era una persona de CONAVIP, con la cual yo había trabajado y que yo ya sabía que había migrado 700 bases de datos a COA, con lo cual tenía algún grado de experiencia. En agosto ya teníamos la puesta en funcionamiento en versión beta, de manera interna, para que la gente de la biblioteca lo vaya probando. Encontramos una serie de errores de configuración, de cómo caían los datos, lo fuimos ajustando y a fin de septiembre largamos absolutamente todo. La carga, la consulta, el préstamo, en absoluto silencio y nadie se enteró que había habido un cambio y después, por supuesto, sí, dimos a publicidad que habíamos cambiado el sistema, ¿no? A posteriori seguimos haciendo modificaciones, teníamos algunas bases en ISIS, el sistema original nuestro no era en ISIS, era otro tipo de producto, pero había información importante como por ejemplo las analíticas de las publicaciones periódicas que estaban en ISIS. Y desde mediados de 2016 en adelante y todas las tesis de doctorado y tesis de posgrado y determinados materiales que no estaban en el catálogo, sino en una base en ISIS, las hemos ido migrando hasta hoy, que ya está todo listo, ya está todo absolutamente migrado, no tenemos más ISIS. En realidad lo guardamos como vicio, porque cada vez que se nos ocurre buscar algo, si tiene que ver con alguna base de datos local, lo buscamos en ISIS, pues estamos cómodos con él, pero no porque lo estemos utilizando para el usuario. Quizás lo importante fue que en muy poco tiempo se hizo un cambio muy importante y redundó en mucho para lo que tiene que ver con la atención al público, porque el personal que atiende al público en la biblioteca se sentía altamente inseguro del uso de las herramientas que tenía, porque estaba siempre tecleando, había préstamos que no se registraban, devoluciones que no se registraban, etcétera, etcétera, y todo eso dejó de pasar con el nuevo programa. Caballero. Sí, bueno, buenas tardes. Estos son más o menos los números de lo que se pasó del sistema viejo al COA. Igualmente, luego de que se migraron las bases bibliográficas, que fue lo que más costó porque estaba almacenado en este servidor obsoleto, se empezaron a analizar, se fueron mejorando, como dijo Enzo. Ahora contamos con más registros bibliográficos porque había material que estaba todo en un solo registro y en realidad correspondía que estuviera separado, o material que estuviera separado y correspondía que estuviera junto. Encontramos muchos registros de libros, sobre todo los antiguos, que estaba catalogado 3 o 4 veces el mismo ejemplar y estaba ordenado uno en cada punta de la biblioteca, que como en el sistema viejo no había forma de identificar material repetido, quedó así desde la década del 60 más o menos, y nunca se pudo solucionar hasta que empezamos a analizar en el COA
las repeticiones, qué material tenía datos que no correspondían al año de edición. O sea, todo dentro del COA, todo se puede ir comparando entre sí. Entonces eso nos ayuda a ir mejorando de a poco toda nuestra base de datos. También, también lo que dice ahí, se crearon registros de autoridad. Ahí están los autores institucionales y las reuniones. Pero además se crean, cuando uno importa registros en COA, se crean registros de autoridad de los temas. Entonces nosotros fuimos creando registros de autoridad de los temas de lo que tratan los libros para poder ir refinando cada vez mejor las búsquedas. En ese momento teníamos 40.000 registros de autoridad, ahora tenemos más o menos 55.000 y la mayoría del aumento de ese registro es por la temática de los libros, para poder interrelacionar cada registro. Si un alumno busca un libro sobre contabilidad social, haciendo clic directamente en el tema de contabilidad social, le va a traer una búsqueda refinada con todos los demás libros que la biblioteca posee. Ahora sí. Estos son los usuarios que en ese momento estaban utilizando la biblioteca, entre alumnos de posgrado, autoridades, docentes. Esto también se fue refinando un poco porque había usuarios que estaban repetidos, o sea que eran alumnos de posgrado y al mismo tiempo eran docentes, y en el sistema anterior figuraban de las dos formas. Ahora se los dejó directamente como docentes, que es un estatus superior a alumno de posgrado. Sí. El detalle que tengo para mencionarles es que en aquel momento había 5.310 usuarios activos sin hacer ningún tipo de promoción, publicidad de la herramienta. Hoy no hemos contabilizado cuántos tenemos, pero claramente esto se ha duplicado, porque vienen muchos más usuarios, porque contactan a la biblioteca desde la web, porque no teníamos OPAC, y entonces pueden utilizar las herramientas de manera diferente. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los módulos de COA. Como les dijo Enzo, COA es un sistema integrado que, es un sistema que administra distintos módulos en su interior. La parte pública es el OPAC, que es lo que ve el usuario cuando se conecta a nuestra página de internet. Ahí tiene nuestro catálogo bibliográfico, y como ven ahí que está marcado en rojo, está separado en distintas secciones. Cada sección es configurable por separado. Entonces uno puede ir acomodando como quiera el diseño de su propio OPAC para hacerlo distintivo. Nosotros le agregamos un carrusel ahí con la novedad de los libros que estaban ingresando. Le pusimos un acceso a la biblioteca digital. Tienen el sector de donde se loguean los usuarios. También se puede elegir dónde ponerlo. Nosotros, en vez de ponerlo en el encabezado, decidimos ponerlo ahí en el sector de la derecha. Pero eso, esa decisión de cómo cada biblioteca desee diseñar su propia página. Lo que permite COA al tener, al ser tan maleable, al tener un código abierto y que se puede configurar tanto, es que no necesariamente todas las bibliotecas se van a ver igual al usar el COA. Aunque hay muchas que ni siquiera se molestan en cambiar el OPAC cuando lo instalan y queda sin fondo, es directamente una barra de búsqueda y el logo del COA. Nosotros le pusimos nuestro logo propio, le pusimos una imagen de fondo, le agregamos código. Entonces, como que el usuario que estaba acostumbrado a solamente consultar un catálogo que estaba adentro de una computadora en un servicio, que tenía que ir ahí y sí o sí buscar en esa computadora, que era un programa que funcionaba con Windows 95, o sea, el diseño era pésimo. Ahora desde su casa tiene un diseño mucho más agradable, con una búsqueda mucho más completa porque se puede refinar. Ahora ahí pasa para la próxima. Sí. Si querés. Quería aclarar que en muchos casos hay muchas bibliotecas, sobre todo las bibliotecas populares,
que usan al COA como página de la biblioteca, ¿sí? O sea, no tienen otra página que el COA, y dentro del COA, como es HTML todo esto, pueden agregar una serie de funciones, blogs, novedades, todo lo que se les ocurra, y utilizarlo directamente como página de la biblioteca. Bueno, esto es la búsqueda avanzada, como les decía, que pueden refinar por las distintas categorías de material que tengan ingresado. Cuando van catalogando un material, nosotros fuimos separándolo por libros, revistas, monografías, trabajo de investigación, censos, enciclopedias, mapas. Casi al final se agregaron los que son de medios, de fotografía y video. Entonces, si un usuario desea buscar solamente un libro que esté disponible digitalmente, o sea, los ebooks, cliquea el ebook y le trae todos los libros de ese material. Y la búsqueda se puede acotar por año de edición, por autor, por título, por tema, y básicamente por casi cualquier dato que uno decida ponerle en las opciones al usuario. O sea, nosotros decidimos que en la búsqueda así más general se acotar por año, por autor, por tema y por ubicación del ítem. Así el usuario que curse solamente en nuestra facultad puede buscar material que está en nuestra facultad y no en la sede de Avellaneda. Bueno, este es el resultado de una búsqueda. Acá les aparecen ordenados alfabéticamente todos los resultados, pero también se puede configurar cómo se desea que aparezca esto predeterminado. Puede ser que aparezca por autor, por año de edición, etc. Desaparece si tienen cargada una pequeña imagen de la tapa del libro, o nosotros los videos y las fotos tenemos ya una imagen predeterminada que todos tienen la misma imagen. Estos, si se quiere, se puede mostrar o no. O sea, las imágenes pesan un poco más en la base de datos, pero COA crea miniaturas, entonces el peso no es tanto como por más que nosotros subamos una imagen en muy, en muy alta calidad, al COA no le va a pesar exactamente, no sé, los 10 megas de la imagen, y no le baja el rendimiento a la navegación de los usuarios. Lo mismo se puede insertar código para el diseño de la búsqueda. Acá, por ejemplo, el video y las fotos que están subidos en la página de internet y el acceso es en línea, nosotros en vez de dejarle el texto que decía acceso en línea, le diseñamos un botón, entonces mucho más visible, y el alumno ingresa directamente en ese botón y se descarga la foto o el video sin necesidad de tener que entrar primero en una página, después abrir, fijarse dónde está, etc. Después tienen en el costado izquierdo las distintas opciones relativas a la búsqueda propia. O sea, ahí le aparecen las opciones de tipo de ítem y solamente van a aparecer las opciones de los ítems que se hayan encontrado. O sea, no van a aparecer opciones de cosas que no se hayan encontrado en el resultado. Esto sirve mucho cuando los alumnos buscan por autor. Nosotros tenemos profesores que tienen cientos de libros. Son autores propios de la facultad. Entonces hacen muchas investigaciones. Pero si los alumnos no les interesan las investigaciones, que están clasificadas como monografía, y lo que quieren son los libros de ese autor, ya sea publicado por una editorial externa, acotan la búsqueda por solamente el tipo de material de libros y como que se va limpiando y es más fácil acceder a lo que ellos están buscando. Ahora sí pasa. Bueno, esta es la vista de uno de los registros. Lo que se ve es básicamente todos los datos que estén cargados en el COA. Cuando se van llegando a la catalogación, se pueden elegir qué datos mostrar y qué datos no. Se puede modificar el orden en que se muestran los datos, el tamaño de las letras o el color.
También los alumnos van a ver las existencias, o sea, qué cantidad de ejemplares hay y también cuántos hay disponibles y cuántos están prestados. Nosotros decidimos que los alumnos no puedan ver la fecha de devolución de los libros, pero sí ven cuántos ejemplares hay prestados. Bueno, esto sería la parte administrativa del COA. Esto se usa solamente desde adentro de la biblioteca. En esta vista, como estoy logueado yo, tengo todos los permisos de administración, están todas las opciones y todas las características del COA. Pero los distintos bibliotecarios que trabajan en la facultad, por ejemplo en el sector de préstamos, no tienen acceso a la parte de catalogación del COA. O sea, alguien que está prestando un libro no tendría de ninguna forma posibilidad de cambiar un dato del libro, ya sea el autor, el título. Si encuentra algo que está mal cargado, habla con la gente de catalogación y los de catalogación lo modifican. Lo mismo hay herramientas y sobre todo la configuración ahí en la administración de COA, que solamente tenemos permiso 2 personas para entrar. Enzo no es una de ellas. Porque desde la administración de COA se configura todo el funcionamiento y todas las opciones que se quieren utilizar. Tiene más de 500 configuraciones distintas, muchas son simplemente permitir o no que los alumnos o los usuarios hagan distintas acciones, ver, o sea, cuántos ejemplares se le muestra en cada página del resultado de la búsqueda, y desde ahí también se modifican o se le agrega el código HTML en código Java a las distintas secciones del OPAC o del cliente administrativo, para poder agregar o quitar funciones, acomodar cosas. Sí. Bueno, esta, como ven, es la administración del COA. Ahí las preferencias globales es lo primero que se tendría que configurar cuando se instala el COA, pero es, como les dije, todos los parámetros que después se pueden ir ajustando mientras se va usando. Nosotros por eso tuvimos un periodo de prueba de más o menos 2 meses en los que vimos qué era lo que estaba funcionando bien, qué era lo que funcionaba mal, según cómo funcionaba también el sistema anterior, para que el cambio no sea tan grande. Y todos esos parámetros se van ajustando de las preferencias. Luego tiene para ingresar las bibliotecas, que se van, o sea, los distintos sectores que pertenecen a cada biblioteca, las sedes, los institutos que están en cada sede. Por ejemplo, nosotros tenemos 5 sedes y dentro de la sede central tenemos como 50 institutos más o menos. Entonces están primero las 5 sedes principales y dentro de la sede central están todos esos institutos separados. Todo eso se va configurando ahí. Lo mismo el tipo de ítem. El tipo de ítem ustedes configuran, por ejemplo, que los libros se puedan prestar por 15 días, como en nuestro caso, pero que las revistas sean para lectura por el mismo día, que los diccionarios son para lectura por el día, cosas así. También al configurar el tipo de ítem se le puede decir a tal usuario, por ejemplo a los alumnos, los libros se le prestan por 15 días, pero a los docentes los libros se le prestan por 30 días. Entonces uno puede ir configurando y ajustando todos los parámetros según el funcionamiento que le quiera dar a su propia biblioteca. ¿Sí? Acá es como tenemos configurado los distintos tipos de préstamos según el tipo de usuario. Esto, o sea, las reglas las va disponiendo cada uno. Se puede hacer una regla general y después hacer una regla más específica que reemplaza esa otra, y el sistema, o sea, las va pisando. Va primero desde lo más general hasta lo más específico, pero permite así una gran cantidad de configuraciones distintas para poder adaptar
todo el sistema del COA al mismo funcionamiento, al menos o bastante parecido a lo que teníamos con el sistema anterior. Sí. Bueno, este es el módulo de circulación, que básicamente es el préstamo y devoluciones de libros. En el sistema de circulación, nosotros no permitimos renovar libros, así que solo hay préstamos y devoluciones. Nunca se renovaron libros, entonces es por una cuestión de política interna de la biblioteca. Si uno decide renovar libros, se le puede habilitar al alumno renovar el libro por internet, entonces ni siquiera es necesario que vaya a la biblioteca para hacerlo. Desde la casa renueva el libro por 15 días más. Después está el que se llama préstamo in situ, que es el préstamo para consulta dentro de la biblioteca. Desde acá, desde el módulo de circulación, uno puede ver esos préstamos in situ que están pendientes, porque son los que se tienen que devolver antes de que cierre la biblioteca. O sea, es como un acceso rápido a ver qué es lo que está en deuda. Sí. Bueno, este es mi usuario, ahí tengo prestado un ítem de prueba. Y como pueden ver, tiene mi información. Si yo hubiera cargado una foto, que a los alumnos se les permite cargar una foto y completar sus datos, todos los datos de contacto, la foto aparece ahí, entonces es más fácil identificar al usuario. Esto de que se pueda ver el perfil de la persona, lo podemos ver nosotros y cualquier usuario lo puede ver. El catálogo es público, no se necesita loguear, pero si el usuario se loguea, tiene acceso a todo este perfil que tiene que ver con su historial de búsquedas, de préstamos, de reservas, con todos sus perfiles de RSS, porque las búsquedas se pueden generar como una alerta de diseminación selectiva. Y entonces, bueno, para eso se requiere que sea usuario. Los usuarios son el mundo académico de la facultad, ¿sí? Un usuario externo no se loguea. El usuario externo tiene lo que tiene, que es mucho, pero no puede generar este tipo de perfiles y no tiene este tipo de información. Bueno, ahí también cuando se hace un préstamo, nosotros ya tenemos predefinido la cantidad de días que dura el préstamo. Pero si quisiéramos extenderla manualmente, tienen la opción de ponerle una fecha directamente y también la opción de recordar esa fecha. O sea, si nosotros decimos que hoy prestamos todos los libros por 25 días en vez de por 15, se le pone la fecha a los 25 días, se recuerda para no tener que volver a cargar esa fecha cada vez que se hace un préstamo. Lo mismo el préstamo in situ, cuando se hace un préstamo que se tiene que devolver en el mismo día, se marca el préstamo in situ y, o sea, todo funciona desde el mismo sector de préstamo. Por más que uno pueda prestar libros a domicilio o para consulta, se puede manejar desde el mismo lugar. Nosotros igualmente tenemos separados el sector de préstamo a domicilio para tener ya material reservado para exclusivamente llevar a domicilio y que haya además siempre una reserva de material disponible para consulta en la biblioteca. Bueno, sí. Bueno, ahora este es el módulo de consultas de SQL. Uno acá puede hacer distintos informes, que es lo que, o sea, es en realidad la herramienta más útil que tiene el COA, porque esto permite ir recuperando datos directamente de la base de datos de la biblioteca. Entonces uno con código SQL puede ir haciendo distintas comparaciones, obtener datos, refinar búsquedas y o sea, ir obteniendo información de todo lo que se tiene. Por ejemplo, para un dato que nosotros utilizamos este año, desde septiembre de 2015 hasta marzo de 2017, quisimos saber cuáles eran los libros que más préstamos habían tenido y de esos cuáles habían tenido más de 50 préstamos en ese periodo. Esa es una información muy detallada, pero nos generó un núcleo de información acerca de cuáles eran los libros más prestados, cuáles teníamos que buscar el precio, cuáles teníamos que comprar, como para hacer una provisión ya desde la realidad y no desde lo que pide el alumno, que en muchos casos
viene a pedir un libro porque sabe que el que necesita la biblioteca no lo tiene. Entonces, la demanda del usuario es importante, pero en otros casos es engañosa, ¿sí? Y bueno, como además los programas en la biblioteca que tienen la bibliografía, al actualizarse, por ahí no actualizan la bibliografía, entonces no tenemos un dato desde los docentes. Por lo tanto, teníamos que buscar el tema de cuáles eran los préstamos directamente desde la base de datos. Claro. O sea, la base de datos no es solamente base de datos de libros. COA tiene separado en una gran cantidad de tablas, creo que son 80 más o menos, tablas de distintos usuarios, libros, ítems, préstamos, estadísticas, o sea, y todas esas tablas están interrelacionadas. A veces no están directamente relacionadas, sino que pasan primero a través de otra tabla y recién ahí se puede conectar con la tercera. Pero con los informes SQL se puede hacer esa comparación con las 3 tablas distintas, obtener los datos, compararlos, ver qué dato está en una tabla y también figura en otra. Entonces así es como podemos sacar las estadísticas de préstamos, qué libro es el más prestado, qué libro no se consulta. Sabiendo cómo relacionar bien y qué dato uno quiere obtener, directamente puede hacer estadísticas de todo lo que se desee. Ese otro dato también es importante. Había en el sector de préstamo a domicilio un montón de material que parecía ser importante y después de 2 años vimos que no tenía ni un solo préstamo. Y cuando fuimos a los libros tienen una tarjeta con la fecha de préstamo, había libros cuyo último movimiento había sido hacía 12 o 13 años. Lo que hacía visualmente era ocupar un espacio y engañarnos en el diagnóstico de ver qué era lo que se necesitaba, pero cuando uno veía el sector de humanidades decía, no, mirá, tenemos todo esto, si está acá es porque la gente lo usa, y en realidad hacía años que nadie lo usaba. Por lo tanto, es sacar todo eso, ir al Departamento de Humanidades, hablar con ellos, ver qué se puede comprar, pero desde una realidad concreta. El libro no se movía. ¿Sigo? Sí. Bueno, este es el módulo de herramientas que trae el COA. COA ya trae una serie de herramientas que en su mayoría son bastante útiles, pero tienen sus limitaciones también. Lo que sería más útil sobre todo es el calendario. En el calendario uno ya configura qué días está abierta la biblioteca, qué días va a estar cerrada. Nosotros los fines de semana no hacemos préstamos a domicilio, entonces todo eso se configura desde el calendario. Los feriados, las vacaciones, todo eso. Después están dentro de la parte del catálogo, están las herramientas de modificaciones en lote. Esto nos permite a distintos ítems que tienen que tener todos el mismo dato, directamente ir cargando los códigos de barra de todos los ítems y hacer una modificación sola de 4000 ítems al mismo tiempo, en vez de ir abriendo de a uno por vez e ir modificando ese dato manualmente. Vamos a hacer un par de aclaraciones. Esto es como los cambios globales en ISIS, pero mucho más complicado, ¿sí? No vale hacerlo sin saber. En ISIS se puede y no pasa mucho, acá pasa mucho. Y ítems son inventarios. Claro. La modificación de ítems, o sea, cada inventario es un libro, uno modifica los datos del libro. Y está la eliminación, en caso de que se quieran dar de baja libros o que nosotros estuvimos haciendo inventarios y encontramos que los libros no estaban en la biblioteca, se dieron de baja, se eliminaron esos inventarios. Después está por separado el registro bibliográfico y también permite modificar registros en lote. La modificación de registros es la modificación sobre la información directamente. Y para modificar los registros hay que crear primero una plantilla de modificación con qué campo se quiere modificar. O sea, como el registro bibliográfico, uno cuando crea una planilla para ingresar registros, tiene más o menos 900 campos para elegir entre qué ingresar y qué no. Y cada campo tiene sus campos
O sea, está el dato del autor, pero el dato del autor también tiene el subcampo de la responsabilidad, por ejemplo, si fue traductor. También tiene campos de fechas asociadas con el autor. Si uno quiere poner la fecha de nacimiento y muerte de un autor, se va cargando. Eso se elige qué campos ingresar y qué campos no. Entonces, como son tantos campos, estos no aparecen directamente en la planilla de modificación en lote. Uno tiene que decirle que quiere modificar el subcampo, el del autor es el campo 100, el autor principal es el campo A. Entonces uno tiene que decirle que quiere buscar el campo 100, el subcampo A, y a todos los registros que uno carga, a todos los números de registro, ponerle tal apellido del autor o asociarlo con tal fecha. Pero eso o sea, primero se hace un prediseño de lo que se quiere modificar y después se modifica. Sí. Bueno. Esta es la parte de la configuración general de COA, donde están la parte de cómo se comparte información. COA maneja el protocolo Z3950 y también tiene OIPMH, que tiene un par de protocolos más, pero que nosotros no utilizamos. Esto permite compartir información con distintas universidades o con distintas bibliotecas, mejor dicho, al mismo tiempo obtener nosotros de otras bibliotecas que utilicen el mismo formato, el Z3950, pero además con el OIPMH nos permitió generar un repositorio de todo lo que teníamos como revistas digitales, trabajos de investigación, tesis, y todos esos datos se almacenan en la página de la biblioteca digital, pero se exportan directamente desde COA a través de este protocolo. Esto es lo que yo les comentaba hoy respecto del protocolo y la posibilidad de exportar o no. Hoy se entiende que una biblioteca que no puede proveer datos es una biblioteca cerrada por más catálogo que tenga, ¿sí? El hecho de poder compartir datos es lo que hace que una biblioteca sea tomada como abierta y sea pasible de ser intercomunicada, ya sea por el OIPMH, ya sea por el Z3950 o cualquier otro protocolo. Los protocolos no son otra cosa que un lenguaje entre máquinas. Nosotros tenemos lenguajes, ellos tienen protocolos en donde tienen que cumplir rígidamente una serie de opciones y con eso se pasan datos, ¿sí? No es más que eso. Bueno, sí. En esta parte vemos cuando un usuario está logueado, como les dijo Enzo antes, tiene distintas opciones sobre su historial. Puede ver todo lo que tiene prestado, si tuviera algún ítem en deuda, o sea retrasado, también le va a aparecer. Puede ver su información personal y ahí modificarla, agregar o cambiar el correo electrónico, agregar fotos. Por defecto COA permite que los usuarios agreguen hasta 5 fotos distintas. Eso igualmente se puede bajar a solamente una o a ninguna si no se quiere que los usuarios pongan fotos. Después tiene el historial de búsqueda. Si uno ayer realizó una búsqueda de un libro de matemática y hoy lo quiere volver a buscar, en vez de volver a meter todos los parámetros, va a su historial de búsqueda y ya tiene directamente el link a los resultados que ya tiene guardados. Pero también tiene la opción de las listas. Cuando un usuario está logueado puede crear listas. Las listas se crean a través de los resultados de búsqueda y le permiten al usuario guardar distintas opciones, o sea, no solo de un resultado, sino de varios resultados de búsqueda distintos. Entonces puede armar su propia bibliografía de un tema o para una materia, buscando distintos autores, buscando distintos temas. ¿Sí? Hay dos tipos de listas, las listas privadas y las listas públicas. El usuario siempre puede crear su lista privada y se puede habilitar o no que cree listas públicas. Todas las listas se pueden compartir, pero las listas públicas son visibles también para personas
que no estén logueadas o personas que el usuario no conozca. Si yo quiero compartir una lista privada, yo se la tengo que enviar por correo a alguien que conozco o me conoce. En cambio, las listas públicas, cualquier persona puede entrar y verlas. Como ustedes ven en el ejemplo, habla de códigos de materias. Nosotros lo que hicimos como ayuda para las cátedras fue tomar la bibliografía de cada uno de los programas, buscar lo que teníamos en la biblioteca y generar una lista. Entonces, los docentes por cátedra ya saben qué bibliografía hay en la biblioteca de cada una de sus materias y cuántos ejemplares, está disponible para préstamo o no, etcétera, etcétera. Bueno, esta es una lista que, como pueden ver, se ve la misma información que en el resultado del catálogo. El usuario puede ver en ese mismo momento, no importa cuándo haya creado la lista, pero ve en ese momento cuántos ejemplares hay disponibles, cuántos están prestados, en qué sector, etcétera. Y puede, ahí donde está remarcado en rojo, tiene las distintas opciones. Puede imprimir la lista o puede compartirla por correo electrónico. Lo que se comparte es exactamente lo mismo que figura ahí. Cuando se manda por correo electrónico y se abre, se ve como una captura de pantalla el mismo código HTML, entonces el usuario de la página de su correo ve la misma disposición del autor, del título, la tapa del libro, o sea, todo se pasa en código HTML. Esa es la ventana cuando uno quiere enviar por correo electrónico. Ahí yo puse solo mi correo electrónico, pero se puede enviar a varios distintos, simplemente poniendo punto y coma y siguiendo con los correos. Se le puede poner un comentario si uno quiere compartir con sus compañeros. Encontré esta bibliografía para tal trabajo práctico, se la manda a todos los compañeros de su grupo. Como les dije, esto es lo que se recibe y también, o sea, exactamente así se ve cuando se imprimen las listas. El usuario ve exactamente la misma información que se ve en la pantalla, la ubicación del libro, el material que está disponible, cuántos están prestados, la tapa del libro para poder identificarlo más fácilmente en la búsqueda directamente en la estantería. Bueno. ¿Pasó? Sí. Bueno. Y estos son algunos datos técnicos, porque nos habían preguntado la vez pasada sobre el COA. COA funciona sobre Linux. En las últimas versiones utilizan Debian 8 o Debian 9 o la versión Ubuntu 16.04. En realidad está recomendado usar el Debian, pero sigue funcionando sobre Ubuntu. Lo que pasa es que la base de MySQL de Ubuntu tiene que ser actualizada. O sea, la que viene por defecto no sirve. Para evitar ese paso de un trabajo extra y medio técnico, se instala directamente sobre Debian. El peso del sistema operativo puede ser de 8 a 10 gigas. Eso depende de la configuración cuando uno lo instala, de qué quiere. O sea, Linux para el servidor usualmente se instala lo más básico, las carpetas, lo que se quiere compartir y el funcionamiento interno. Si uno quisiera puede instalar el escritorio de Linux, porque Linux también sirve como sistema operativo para manejar una computadora. Pero nosotros, si lo usamos como servidor, no vamos a usar un escritorio, o sea, como se usa el Windows. Entonces el peso, o sea, se puede ir regulando. El paquete de instalación del COA pesa 430 megas, que es prácticamente nada. Una vez que se instala, aumenta muy poco, aumenta a 500 megas. Y, por ejemplo, ahí puse nuestra base de datos, o sea que esto es más o menos como están en este momento. Tiene un poquito más, ahí dice 80.000 usuarios, son entre docentes, investigadores, alumnos. Tiene 65.000 registros bibliográficos y 130.000 ítems de esos registros bibliográficos. Después tiene 52.000 autoridades. Lo que no está ahí son las tapas de los libros, porque no todos los registros bibliográficos tienen la tapa cargada. Pero teniendo en cuenta todo eso, la base de datos pesa 8 gigas.
es muy poco peso. Y la memoria RAM recomendada tanto por el Debian como por el COA es de 2 GB. Esto quiere decir que uno en una computadora con un disco rígido de 20 GB y una memoria RAM de 2 GB, que es una computadora demasiado básica en esta época, podría tener funcionando nuestro catálogo de la biblioteca y nuestro sistema de préstamo. Pero ¿por qué no se instala en algo tan básico? Eso es por la cantidad de usuarios que se piensa que van a usar la página de internet. Uno tiene que tener un servidor suficientemente capaz de, de resolver las consultas de todos los usuarios al mismo tiempo. Nosotros tenemos más o menos 10.000, 12.000 usuarios activos. Si calculamos que una tercera parte de esos se meten en el catálogo, ya son bastante que al mismo tiempo le están pidiendo y sacando información. Por eso es que el servidor se busca un servidor potente, no por el espacio que ocupa el COA en sí o la base de datos, sino por el uso que nosotros le vamos a dar con los usuarios. Bueno, después en lo que respecta al proyecto en sí mismo, los bibliotecarios estamos muy acostumbrados a hacer proyectos bibliotecarios. Y en realidad cuando hacemos ese tipo de proyectos, quizás dejamos de lado la visión de la institución. Y entonces nos quedamos integrados en la institución. En algunos casos, en otra época, en la década del 90, era muy común hacer proyectos tecnocráticos, de esos que alguien armaba un software y se lo tiraba por la cabeza a la institución y se tenía que arreglar como se arreglara el personal que estaba en la biblioteca, que más o menos lo usaba, pero nunca se adueñaba del producto porque no había tenido ese tiempo para adueñarse, no había sido capacitado, no había sido consultado, etcétera, etcétera. Y el tercer modelo sería el modelo en el cual trata uno, a través de herramientas tecnológicas, de integrar a la unidad de información a la institución, con apoyo de la institución. Y esto es lo que creemos que ha pasado con la biblioteca. Fue quizás un proceso un poco más gradual en lo general, si bien se implementó rápido, después han ido capacitándose personas de la biblioteca, como por ejemplo Cristian, tomando el control de la herramienta y dejando de lado a los asesores externos. Obviamente uno tiene que contar con el capital humano como para poder hacerlo, pero lo importante de esto es que hoy por hoy el COA está consensuado como una herramienta de la biblioteca y que además se integra la biblioteca con otros sectores, porque al poder proveer de información a la biblioteca digital andar muy bien, entonces todo lo que es doctorado y todo lo que es posgrado está feliz con la biblioteca porque utilizan hasta como argumento de venta de los posgrados a la biblioteca digital. Una de las herramientas que tenemos es la biblioteca digital. Usted va a tener que hacer una tesis de posgrado y si tiene más de 8 va a aparecer en la biblioteca digital. Y esto que parece una venta, y de hecho lo es, hace que la biblioteca apoye a otros sectores de la institución en cosas que no tienen que ver con el registro bibliográfico en sí mismo. Con lo cual nos integramos a la institución, esa es la verdad de la cosa. Pero todo dentro de un marco en el cual, en los pasos que se van dando, vamos consultando al personal interno y externo de la biblioteca y de la institución para poder generar estrategias, alianzas, para que la biblioteca cimiente un espacio dentro de la institución. Esa es la realidad. No sé si tienen preguntas. Lo que viene a continuación son algunas referencias hacia otro tipo de herramientas que tenemos ya disponibles. No en COA, no es COA en sí mismo, pero preferiríamos, si ustedes quieren, abrir a preguntas, ver si podemos ver el catálogo en funcionamiento y después, en todo caso, si hay tiempo, vemos los otros puntos y si no, no. Sí.
Hola, soy Verónica Solari de la Facultad de Agronomía de la UBA y quería preguntar cómo resolvieron el tema de los inventarios en cuanto a lo patrimonial. Hola, ¿cómo te va? Nosotros ya teníamos un número de inventario patrimonial que lo asigna la biblioteca. Eso está delegado por la parte de patrimonio de la facultad a la biblioteca. Y ese número es el código de barra y eso es lo que se importó desde el sistema anterior. Cada ítem tiene un inventario en particular y simplemente lo que hicimos fue importarlo. Seguimos una secuencia que arrancó alguna vez y sigue. Y por supuesto que los elementos digitales no tienen inventario porque no son objetos físicos. Simplemente así. Hola, yo soy Silvia Badal de la Biblioteca de la Facultad de Derecho. Yo le quería preguntar en cuanto al calendario del sistema de préstamos. Sí. A ver, porque nosotros estamos como tomando la decisión si migramos o no migramos. Ustedes fijan, los feriados fijos ya está, los hacemos de entrada. Pero cuando hay esas cosas que aparecen en este país, una huelga, un paro de transporte, que hay que correr las fechas. Nosotros ahora con el sistema actual los corremos, la fecha de vencimiento. ¿Eso lo pueden hacer o el préstamo que ya está hecho no se puede modificar? ¿Cómo es la cuestión? Una vez que, aunque el préstamo esté hecho y hoy se decreta que mañana está cerrada la facultad por algún motivo, nosotros cargamos el feriado. O sea, ponemos que esa fecha la facultad está cerrada. Todos los préstamos que caigan en esa fecha se extienden automáticamente a la fecha siguiente que la biblioteca esté abierta. Si ponele un viernes está cerrado, el sábado y domingo va a estar cerrado también, se extienden automáticamente hasta el lunes. En realidad lo que hace es recalcularlo, no es que te queda el dato grabado de la fecha de devolución en un campo. Lo recalcula y en todo caso lo vuelve a asignar, con lo cual es dinámico. No tenés que andar arreglando el dato. Hola, yo soy Andrea Medina de la Biblioteca de la Facultad de Defensa Nacional. Una consulta, vos dijiste que se puede, a ver si interpreté bien, uno puede cargar los datos y lo pueden consultar otras bibliotecas. ¿Cómo sería eso? Uno puede realizar distintas porque búsquedas. se me ocurre a mí que también puede hacerse, por ejemplo, un catálogo de todas las bibliotecas y uno puede entrar, ¿se puede hacer eso? Sí. Tranquila, o sea, cada biblioteca va a ingresar sus datos ahí y se hace como una red. Claro, ¿Puede hacerse también eso? Sí. O sea, COA permite compartir datos con los distintos protocolos. Si uno quiere, o sea, obtener esos datos cuando está catalogando un libro, usa el protocolo Z3950, que ya tiene algunos servidores. Si uno quiere hacer una red propia, configura con la IP de los distintos servidores de la red, donde se van a consultar los datos y permite buscar por apellido del autor, por título del libro, por ISBN o por editor. Una vez que encuentra los datos, o sea, va a buscar en todas las bibliotecas que estén configuradas al mismo tiempo. Te va a mostrar todos los registros que haya encontrado y vos buscas el que sea más compatible con el libro que querés ingresar. Bueno, eso es cuando estás catalogando. Si vos querés armar una red de bibliotecas, como decís, lo que se usa es el otro protocolo, el OAI-PMH. Eso es, una vez que ya están los datos en la base de datos, se comparten con ese protocolo a otra base de datos distinta, que puede ser directamente solamente un buscador, o sea, no es que se van a copiar los datos. Cuando un usuario entre en ese buscador general, el buscador va a buscar en todas las distintas bases de datos a través de ese protocolo y le va a buscar, o sea, le va a mostrar los resultados de todas las bases de datos distintas. Un ejemplo de lo que él está dando claramente es la CONABIP. La Comisión Nacional de Bibliotecas Populares ha generado un COA para cada biblioteca popular que migró los datos. Pero al mismo tiempo hay un catálogo colectivo de más de 6 millones de libros que implican las 700 bibliotecas juntas. ¿Sí? Entonces se puede trabajar independiente y al mismo tiempo
tener un catálogo colectivo, e inclusive se podría cargar. Lo que sucede es que los tiempos de conexión, ya hay otras cosas. Es mejor cargar local y en todo caso pasar los datos, ¿sí? Y de ese enorme universo de 6-7 millones de registros, las bibliotecas populares se bajan los registros nuevos. Y de la Biblioteca Nacional, y de la nuestra, y de la Nacional de España, y de donde sea. Es simplemente decir a qué biblioteca uno va a buscar la información con el protocolo Z3950. Tan sencillo como es. Tan sencillo y tan complejo, ¿no? Pero en el caso de red, ¿es conveniente que tengan la misma hoja de carga de datos? No. ¿O puede haber dificultades si son, por ejemplo, si una biblioteca carga con hoja de CEPAL, otra con... Claro, no. Acá estamos hablando el protocolo Z3950 lee bases de datos MARC. Por eso están todos en COA. COA tiene MARC 21, entonces lo que vos estás leyendo son bases de datos MARC. Por eso el autor es el 100 y tiene los subcampos que tiene y las características que tiene. Y cuando te lo bajás cae justo donde tiene que bajar porque es la misma estructura de datos, idéntica. Por eso el tema es migrar a COA o a lo que sea, MARC, ¿no? Para poder utilizar esta posibilidad de bajar datos y de que bajen datos de uno. Buenas tardes, mi nombre es Uriel Fox. Mucho gusto, Cristian. Buenas tardes, profesor. La pregunta mía está orientada hacia el proceso de migración. Quisiera saber si están documentados los pasos que se dieron, si hay algún tipo de organización de los flujos de trabajo, cuántas personas se vieron implicadas en el proceso, si contrataron personal, si utilizaron personal propio y todo ese tipo de cuestiones. Sí, la migración se fue haciendo en distintos pasos. Primero fue la migración de los libros, después se migró las revistas, después se migraron las analíticas, o sea, no fue todo junto a la base de datos. Lo que se hizo directamente fue mapear los campos que teníamos en la base vieja a dónde tenían que caer en la base nueva. La estructura MARC, si uno la ve así simplemente, es casi una hoja de Excel. O sea, uno tiene un campo y tiene el dato que va en ese campo. El encabezado puede ser el autor y tiene el dato que va en el autor de todos los distintos registros. Después se establece la correspondencia y se hace el proceso de migración. Y está el Claro, MarcEdit en el sí, medio, ¿no? exactamente. Claro, hay un programa que se llama MarcEdit, que COA ya edita, ya exporta directamente en formato MRC, que lo lee el MarcEdit. Uno puede modificar con el MarcEdit o incluso puede crear, como dije, a partir del Excel puede crear registros MARC. El MarcEdit lo permite esto. Y luego importarlo de vuelta a COA. O sea, cuando uno guarda en el MarcEdit, el archivo está directamente listo para importar en COA. En COA sí se configuran ciertos parámetros. Nosotros lo que hacemos, a veces cuando decidimos cambiar datos, pero no son todos iguales, o sea, no se puede hacer una modificación en lote, se exportan todos los registros bibliográficos. Se hace la modificación, por ejemplo, hace poco se eliminó un punto y coma que estaba duplicado después del nombre del autor, de más o menos 4.000 registros. Me llevó un tiempo eliminarlo. Después eso se volvió a importar y COA comparó los registros que se estaban importando. Sí, ahí elegís qué hacer con cada instancia, con el que ¿no? ya estaba. Entonces, directamente pisó los registros que ya estaban, porque le dijimos que lo compare con tal dato, que nosotros usamos el biblionumber, que es el número del registro. ¿Cuánta gente trabajó en soporte informático? Yo. Hola. Me llevó, esos 4.000 registros me llevó más o menos 2 o 3 horas, pero porque además de la punta y coma, no eran solamente punto y coma duplicados, sino que había algunos que estaban el punto y coma y otros estaban el punto y coma o coma, punto y coma. O sea, no fue un solo cambio global que pude hacer, que se hace igual automáticamente con reemplazo de texto. Claro, sí.
Pero me llevó muy poco tiempo para la cantidad de registros. No, está bien, pero mi pregunta quizás apuntaba más a cómo organizaron los flujos de trabajo, porque migrar no es solamente, no es todo el proceso, digamos, es la primera fase. Después viene la fase de control de calidad, que bueno, en el caso de ustedes eligieron hacer una implementación rápida y después ver cómo... En aquella primera etapa de la primera migración, donde hubo un producto beta, lo que se hizo fue hacer un chequeo en función de lo que nosotros teníamos y dónde había caído y cómo, tomando testigos. Tipos de, sí, tomas una muestra. Registros de tipos testigo, y eso vino muy bien porque fueron ajustes muy pequeños. Tenés que tomar en cuenta que la primera migración grande que la hizo esta gente que trabajó en Conavip, ya venía hecho por una persona que había hecho muchas migraciones. Entonces ya tenía un background de conocimiento, claro, que sabía que era lo que los bibliotecarios necesitábamos y las mañas que teníamos también, cómo venían las bases, ¿sí? Entonces el flujo fue sencillo, hemos visto que los errores que se cometían eran pocos y era por falta de definición clara del tipo de dato que nosotros teníamos de origen. Claro. Se arregló de manera muy fácil, fue recursiva, en un par de veces ya teníamos la migración básica, costó muchísimo más, pero muchísimo más con las analíticas. claro. Las analíticas fueron un parto porque también pensá que nosotros tenemos publicaciones de la facultad que hemos cargado una a una, pero además tenemos que asociar con el padre, porque todo eso después va a una biblioteca digital. Claro. O sea que hubo que inventariar ítem a ítem. Ese sí fue un trabajo que llevó mucha más ida y vuelta, porque además el MARC no se lleva bien con las analíticas y el COA trata de hacer un híbrido que más o menos funciona, y eso después tenía que pasar a Greenstone. Claro. ¿Sí? Ahí sí, el flujo de trabajo fue mucho más recursivo, donde había prueba y error en muchos casos, siempre con una versión beta, antes de hacer cualquier cosa que llegara a producción. Y en algunos casos, cuando la cosa llegó a producción, ahí encontramos errores. Claro. ¿Y cuánta gente está involucrada en la parte de procesos técnicos? Bueno, tenemos dividido hoy, estamos unificando procesos, tenemos dividido procesos técnicos y biblioteca digital, por el origen que tuvieron ambos productos. Entonces hay gente que cataloga en los dos lugares. Por lo tanto, lo que tuvo que ver con la primera migración, la migración masiva, hubo 2 personas involucradas. Y después con la migración de los objetos digitales, de lo que compone a la biblioteca digital, que se alimentaba desde ISIS, no estaba en el sistema previo. Ahí hubo 2 personas con la parte de monografías y 3 personas con la parte de analíticas. Cada uno chequeando cosas. Piensen ustedes que somos una biblioteca grande, que tenemos... Tienen personal. La facultad tiene 16, 17 publicaciones periódicas, y esto implica una cantidad muy importante de registros, ¿no? Si no tenemos esa gente no podemos hacer nada. Esto es así. Así que sí, tuvimos pequeños equipos de trabajo muy focalizados. No podría explicar qué es lo que hicieron, porque realmente uno confía mucho en la gente que tiene, y además fue tarea muy puntillosa, muy especializada. Y sí, podemos dar algunos diagramas de flujo de las cosas que se hicieron. Es mucho más fácil si nos visitás y te cuentan directamente ellos. Muchas gracias. ¿Aparece con el micrófono? Bien, muchas gracias Enzo, gracias Cristian. Bueno, yo soy Aristóbulo Durán, el presidente de la Red de Biblioteca de las Fuerzas Armadas. Mis primeras palabras de agradecimiento al capitán Fajre, que nos permitió este hermoso lugar, que tiene que ver, no sé por qué causa, me viene siguiendo una palabra desde hace tal vez un mes, es la palabra esfuerzo. Este hermoso lugar que ustedes ven, en el año 1880, unos jóvenes guardiamarinas decidieron nuclearse, constituir un club para, bueno, intercambiar información, hacer un boletín y tener un edificio, una sede. Y miren qué cosa grandiosa, fruto del esfuerzo, el objetivo claro y la cooperación, ¿no?
Creo que de eso nos hablaron acá nuestros queridos colegas, de esos 3 conceptos que, bueno, clarísimo lo que han dicho, nos han despertado apetito para seguir investigando y viendo nuevas posibilidades. Se nota la experiencia que ellos han tenido a lo largo de este tiempo para poder decirnos esta charla abierta, que agradecemos también a ustedes que hayan querido estar con nosotros para escucharlos. Bueno, quería decir también que la red de bibliotecas de las Fuerzas Armadas ha tenido hace 15 días un encuentro federal en la ciudad de Mendoza, donde allí reforzamos nuestro compromiso de cooperación, como dice nuestro lema, el esfuerzo compartido, nos alentamos para seguir. Muchas bibliotecas de las Fuerzas Armadas de Tucumán, Bariloche, Córdoba, Rosario, Bahía Blanca y otras que seguramente estoy omitiendo. Bueno, esto les quería decir que esas son nuestras actividades y queremos tener sus direcciones para poder compartir en otros momentos otras charlas. Como se trata de agradecimiento, ya dimos la gratitud al capitán Fajre, a Claudia Bonzi también y a las chicas de la subcomisión de Relaciones Públicas que han trabajado muchísimo. Pero queremos hacer un obsequio porque la gratitud es memoria del corazón. Por favor, si Silvia le podés dar a Enzo y a Cristian un obsequio y también un libro y el aplauso de todos nosotros. Bueno, también queremos reconocer el mérito, ¿no? Está la palabra que está flotando desde el esfuerzo que decíamos, es cuando un alumno está estudiando y va mucho más allá de lo que puede dar. Entonces hay acá una colega que es de la bibliotecaria, flamante de la biblioteca de la Escuela de Ciencias del Mar, que ella obtuvo el primer premio ABGRA, al mérito académico. Ella es Débora Martínez y queremos hacerle entrega también de un reconocimiento. Bueno, Débora, felicitaciones. Bien, creo que esto es todo. Toda nuestra gratitud entonces para todos ustedes que han querido compartir con nosotros. Muchas gracias.